Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Y ya que estamos en el 2017 recién estrenados, pues como alguno habrá pensado que ya iba tocando, que alguno hayáis preguntado de hecho, pues traemos el anuario de yihadismo, pues como intentamos inaugurar una saga el pasado año, pues y parece ser que va a ser un problema que lo vamos a tener para largo, pues vamos a hablar de este tema del yihadismo durante el pasado año. El año pasado hicimos el anuario de yihadismo 2015 y en este caso pues nos toca hacer anuario de yihadismo 2016. Y para hablar de este tema, pues esta vez no tenemos a Javier Jordán, pero tenemos a... No sé si quieres que te llame Carlos o Alberto, como prefieres. Alberto, está Alberto, correctísimo. pues genial. Pues Alberto Bueno Fernández, que es investigador predoctoral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Granada y también es miembro del grupo GESI. Así que bueno, pues nos va a traer pues su visión de lo que ha sido el yihadismo durante el pasado año, el 2016. Bueno, Alberto, bienvenido. Muy buenas. Lo primero, daros las gracias, un placer y encantado de estar con vosotros aquí en Histocast. Nada, el placer es nuestro. Siéntete como en tu casa, como se sentía Javier y nosotros a escucharte y a conocer pues cosas que a nosotros se nos escapan, porque sobre estos temas siempre hay... antes había poca información y ahora yo creo que hay demasiada información, me da la impresión. O desinformación, no lo sé. Sí, la verdad es que el terrorismo yihadista ha ocupado la agenda totalmente en este 2016, en el pasado 2016, al menos en Europa, ¿no? ¿Alguien se acuerda de la crisis del euro, ¿no? Porque parece que ya nada de esto existe, o no sé, y sin embargo... Hace 1000 años, ¿verdad? Sí, eones, ¿no? Que hablábamos de eso, pues no, la verdad es que sí, por desgracia es el tema estrella, entiéndase estrella en el contexto adecuado, y es necesario hablar de ello, aunque sí, por análisis, informaciones, comentarios y opiniones, pues no es que falten, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues por cierto, no sé si he mencionado que, bueno, si queréis seguir al grupo GESI, es @grupo GESI, que es Grupo de Estudios Estratégicos y de Seguridad Internacional. ¿Era? Sí, de estudios en seguridad internacional. Eso es. Pues que también forma parte Javier Jordán. Así que, bueno, pues si queréis seguirlos, pues genial. Si no, os digo el Twitter de Alberto, también lo tenéis aquí, @CAlbertoBF. Repito, @CAlbertoBF. Ese es el Twitter de Alberto Bueno. Bueno, para que te sigan, para que lo sepan. Sí, encantado de compartir e intercambiar opiniones por ahí. Genial. Sí, una gran... Además que traes información muy interesante. Yo antes de seguirte ya había visto cosas tuyas, o sea que bien, si llegan bien. es interesante. Sí, eso está bien, sí. Bueno, pues Alberto, por donde quieras empezar. Vamos con ello. La verdad es que, como te decía antes de comenzar, ¿no? Esa sesión magistral primera de yihadismo con el profesor Jordán y luego el anuario del año pasado, para recordar, dejan el listón altísimo, ¿no? Se intentará estar a la altura de las circunstancias y hacerlo lo que se pueda en un año apasionante. Si te parece, seguimos la lógica del año anterior y en lugar de ir detalle a detalle, nombres y demás, esta sucesión de datos que quizás ya se conozcan o en cualquier caso nos impidan ver la visión de conjunto, y pues que vamos... se puede recopilar de todas sí, formas. Efectivamente. Lado, vamos, que eso no aporta nada nuevo. Sí, como decíamos,
por suerte, por desgracia, la información fluye y no hay nada que un vistazo a Wikipedia por ir al primer sitio o a cualquier otra fuente de internet y se tiene. Y de intentar ver aquellas cosas, un poco el estado de la cuestión, por así decirlo, a finalizar el 2016 y algunos hechos relevantes. Vamos a ir viendo algunos escenarios de interés, quizás pues para nosotros, desde nuestra posición aquí en la esquina europea. Siria, Irak, por supuesto, estarán, Turquía, el norte de África, Libia, muy interesante lo que aconteció en 2016, y por supuesto Europa, donde, bueno, la impresión que tengo es que algunos perdieron la inocencia, y luego explicaré por qué, en Europa, ¿no? Por lo acontecido. Lo interesante es que, recogiendo aquí alguna idea que decía Javier el año pasado, en enero del año pasado, es que decía que frente a los ataques de lobos solitarios, ¿verdad? De los llamados lobos solitarios, una tendencia que se empezaba a observar es que había ataques planificados por organización, ¿no? Y que quizás estábamos yendo a un escenario más complejo, en tanto que este tipo de complots o de ataques que en efecto se llevan a cabo pueden ser más peligrosos, pues porque sean más efectivos, ¿no? Y tengan un mayor número de víctimas. Sí, En que no es una 2010, cosa que en plan llega un tío y bueno, la lía parda. No, no, es una cosa en plan de que ya está más planeado y tú vas a hacer esto, tú vas a hacer. O sea, que ya casi son células, ¿no? efectivamente, son ataques más sofisticados y por tanto la letalidad, la probable letalidad, pues es mayor, ¿no? Lo terrible, lo preocupante de este 2016 es que efectivamente hemos confirmado la tendencia que apuntaba el profesor Jordan, pero sin haber abandonado esa otra figura del actor individual, ¿no? Sin una conexión mayor, o, digamos, o en torno a una célula, ¿no? O cualquier organización superior, que no quiere decir que no tuviera vínculos de una manera u otra con individuos de esta organización, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Lo preocupante, como decía, es que hemos visto ambas modalidades. Por un lado, actores solitarios que usan armas de fuego, pero lo que por desgracia hemos visto en este año, también el uso de camiones, Niza, Berlín más recientemente, y por otro lado, como decía, estas células, ¿no? Por usar también el término que empleabas, el caso de París, ¿verdad? Lo cual esto es preocupante porque este año pues hemos tenido de ambos fenómenos y hace que en fin, un tipo de terrorismo ya de por sí complejo, pues sea todavía más complicado, ¿no? El dar una respuesta al mismo. Si te parece, comenzamos un poco con los escenarios que decía hace unos minutos. Perfecto. Por comentar, pues vamos allá. Creo que por empezar con lo más lejano, no por ello menos preocupante, pues estaríamos hablando de Siria o Irak. Quizás, evidentemente, hay que diferenciar entre un país y otro, porque la situación no es la misma. Aquí me voy a referir sobre todo, creo que es el actor, ¿no? Desde el punto de vista internacional, más interesante, por así decirlo, de observar, aunque no hay que perder de vista las dinámicas internas en ambos lugares y que hay otros grupos también de índole yihadista, especialmente en Siria, ¿no? A los que hay que prestar igualmente atención. Pero por quedarme con el Estado Islámico, con Daesh, pues quizás lo más relevante es que en efecto se ha producido la pérdida de territorio por parte de este grupo. Como los oyentes saben, la particularidad de Daesh es que era un grupo con una importante presencia territorial y con el control de facto de amplias regiones, tanto de Siria, en su parte oriental principalmente, en el centro y sur, como de Irak, en todo el norte, noroeste, ¿verdad? Tenemos un poco más o menos en la cabeza un mapa de ambos países, ¿no? En la primavera, centrándonos en Irak, el ejército iraquí, apoyado por tropas de Estados Unidos, principalmente recuperó Faluya. Como digo, esto fue en la primavera, inicio del verano, lo cual fue, en primer lugar, una inyección de moral a la tropa importantísima, porque además Faluya es una
localidad importante, y además por la posición estratégica que tiene Faluya, muy próxima ya a Bagdad, y lo que esto supone de amenaza en ciernes ahí en la ciudad. Y ahora tenemos la ofensiva en Mosul, que en fin, día sí, día también aparece en los medios de comunicación internacionales, pues los avances o los estancamientos que se producen en la ciudad, ¿no? Por tomar la ciudad, el gran bastión del norte, que en su momento ya fue, y por eso también lo atractivo de esta ciudad, ¿no? Fue también símbolo del poder que tenía Daesh cuando tomó la ciudad, ¿verdad? Con esa retirada, huida, ¿verdad? Del ejército iraquí. Y sin embargo, de ese ímpetu inicial, animados por el éxito de Faluya, por ese gran triunfo y porque, bueno, se podía conseguir echar, bueno, de una manera u otra o debilitar la presencia territorial de Daesh en Irak, pues las tropas se lanzaron hacia el norte. Es interesante lo del ejército iraquí también porque creo que esto es un dato que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El apoyo de la coalición internacional, donde por ejemplo participa España, formando a muchos de estos batallones que se van al norte a luchar. Luego es cierto que tenemos Estados Unidos, lo reconocen más o menos abiertamente hasta cierto punto que está implicado sí o sí en esta guerra, ¿no? de primero. Lo que es cierto es que en Faluya ahora mismo, después de varias semanas, y esto creo que es un fenómeno o un hecho que vamos a tener que seguir en fin, mirando en este 2017, pues que ahora mismo el conflicto, la toma de Faluya, por así decirlo, pues está totalmente estancada o con muy y se ha convertido en una guerra de desgaste, ¿no? Lo que quiere decir que si el ejército iraquí consigue tomar la ciudad, pues será a un alto precio. Que no es que no lo tuviera, por supuesto, por repetir el ejemplo de Faluya, ¿no? Pero quizás sea aún más oneroso, ¿no? En cuanto a vidas humanas, porque, bueno, vamos a una guerra de desgaste, estamos en una población de cientos de miles de almas y, en fin, y no será fácil, ¿no? El retomar en esta parte ya el control, el sector occidental de la ciudad, el oriental hasta el río, sí lo controlan más o menos de facto las fuerzas iraquíes. Y esto también me hace a mí, no sé, intuir, prever el que quizás cuando se consiga porque creo que podemos, bueno, dar por hecho o a ciencia cierta nada, ¿no? Pero que, bueno, cuando esto se consiga tomar la ciudad, será un gran triunfo, sin lugar a dudas, algo simbólico, pero quizás ese efecto mediático, por el transcurso lógico de las semanas, la pérdida de vidas en la batalla, pues hace que quizás el efecto, ¿verdad?, para la moral, pues sea menor que si hubiera sido un avance en cuestión de semanas, como se decía en un principio, ¿no? Y además Mosul, como Faluya anteriormente, tiene la importancia o es un buen ejemplo, que ya se mencionaba en el anterior Blitztocast sobre yihadismo, donde están las operaciones especiales, ¿no? En este caso de Estados Unidos y de otros países, como puede ser Francia, donde parece ser, esto es una información no confirmada, ¿no? Pero que hay este rumor, este rum, por así decirlo, pues acerca de que Francia también está llevando una guerra particular, y lo traigo aquí porque creo que es digno de mención, que es el ejecutar extrajudicialmente, por decirlo en términos de sistema democrático liberal, a aquellos yihadistas franceses que dejaron Francia para unirse a las filas del Estado Islámico en Siria e Irak, y bueno, pues intentar darles caza antes de que éstas tuvieran la idea de volver a Francia, ¿no? En fin, esto creo que es interesante, ¿no? El papel de las fuerzas de operaciones especiales y del papel siempre soterrado que también pues Estados Unidos, Francia están llevando a cabo pues para tratar de abatir a ciertos individuos que consideran con una gran peligrosidad, incluso luego para el propio territorio nacional, ¿no? No solo allí. No tanto como castigo, sino en prevención, ¿no? No, efectivamente, si lo queramos llamar así como prevención, pues... Sí, vamos, sí, que antes de que lleguen a Sí, Francia, pues efectivamente. vamos, Por, antes de que lleguen a la cobertura nacional y judicial, pues en el extranjero, pues se les liquida de otra manera, se les da caza, vamos. sí, por si no... en fin, por si salieran bien parados
de la guerra y tuvieran la idea de volver, pues este trabajo lo hacemos por delante y se va. Claro, esto plantea unos dilemas o un problema ético, político, legal, etcétera, en fin, que de dimensiones. Por esto, lógicamente, el Estado francés no lo ha confirmado y todos No lo son... reconoce, claro. No, claro, en todos son rumores y lo que tiene de rumor, pues hasta aquí podemos leer, ¿no? Pero en fin, ya está. Y en Siria, por otro lado, cambiando en este lado de posición geográfica en el país vecino, bueno, pues por desgracia estamos más o menos al día de lo acontecido. Alepo, el apoyo decisivo de Rusia para ganar la ciudad. Raqqa sí se mantiene, digo, Alepo, donde en la oposición había ciertos elementos que podemos considerar yihadistas, entiendo que no exclusivamente. En cualquier caso, es un paso importante en este caso para la consolidación del régimen sirio. Por otro lado, tenemos Raqqa, que sigue siendo la capital en fin, y la ciudad bajo dominio del Estado Islámico. Y con la presencia de Daesh, pues igualmente la mitad más débil, sin lugar a dudas, pero bueno, controlando esa región centro-sur, sur-oriental de Siria, donde en todo este escenario Rusia juega un papel importante en cuanto al sostenimiento del régimen. Vimos Palmira hace final de año, una vez que ya se había reconquistado, se abandonó rápidamente, milicianos de Daesh la tomaron, aparecieron tropas con apoyo de tropas rusas y demás, se desalojaron de nuevo, ¿no? Es decir, el papel de Rusia, contención, sostenimiento del sostén del régimen de Al-Assad, fundamental, y en esta lucha para el ISIS, pues más todavía. La fortalece y le da, vamos, es un sostén para el régimen sirio, tiene ese respaldo. Sí, no, si recordarás, se barajaba el año pasado, ¿no? Un poquito antes, la posibilidad de que si el régimen podría colapsar, entre otros actores, sí, por la presencia de Daesh. Eso a día de hoy, a principios de 2017, a nadie se le pasa por la cabeza, ¿no? El papel en este sentido de apoyo de Rusia, entre otros, pues es fundamental. Todo este escenario nos hace plantear Siria, quizás no tanto Siria, sí más Irak, en el después, ¿no? Porque sobre todo en Irak se empieza a pensar ya en, bueno, Daesh, si no es cuestión de 2 meses, será cuestión de 2 años, pero Daesh acabará, pero en el día después, ¿no? Y que una cosa es el actor como tal Daesh, pero otra es todo el sustrato que hay detrás, ¿no? Ideológico, político, en fin, y que esto puede dar lugar a nuevos monstruos, ¿no? Esta hidra de muchas cabezas, ¿no? Que parece muchas veces este fenómeno. En fin, nos empezamos ya a preguntar qué ocurrirá en Irak cuando Daesh pues sea derrotado militarmente allí, ¿no? Y esto creo que no es cuestión menor. No, de hecho, bueno, Hugo Cañete decía, hizo un programa de la guerra de Irak a la aparición del ISIS, y lo que él venía a decir es, mira, estos, si se les vence, volverán otra vez a las andadas, al rollo pues prácticamente guerrillero terrorista, y a hacer una lucha, digamos, no tan cara a cara como están teniendo ahora, sino más... no me sale la palabra. Sí, no, pero más efectivamente, ya lo están haciendo, de hecho, sí, con estos atentados brutales, que nunca dejaron de hacerlo por otro lado, pero ahora quizás recrudecidos en Bagdad. Y eso, si no tienen control de territorio, pues pasarán de esa fase insurgente. Exactamente, esa es la palabra que no me salía. Sí, a un fenómeno más puramente terrorista, por así decirlo, ¿no? Y seguramente vendrán otros que levantarán otra bandera negra, porque hay unos problemas en el fondo de toda esta cuestión, ¿verdad? Que no son fáciles de resolver, ni mucho menos. Dicho lo cual, nos movemos un poquito hacia el norte y nos vamos a Turquía, donde hemos tenido 2016 año aciago totalmente. Sí, vamos, un año para ese país tremendo, en todos los sentidos, y para la propia geopolítica, para su diplomacia, difícil. No, es que en Turquía la cuestión geopolítica valga la redundancia, de primer orden, lo que tenemos ahí. Un año en el que hemos tenido sucesión de atentados, iba a decir mensualmente, no, pero es que ha habido varios al mes, algunos sí por Daesh, otros por elementos vinculados a actores kurdos,
otros que no se sabe o no hay una adjudicación de autoría exacta, pero que en cualquier caso de una brutalidad y continuidad en el tiempo terrible. Y entre medias, un golpe de Estado en julio. Ujú. Vamos, la situación la verdad es que es muy, muy preocupante. Lo primero que creo que invita una vez más toda esta situación a pensar es cómo Erdogan, dicho así en 4 ideas en brocha gorda, ¿no? Pues jugó con fuego, ¿no? En su momento dejó hacer a ISIS a través de su territorio, que pudieran pasar combatientes que de Europa se quisieran unir, el tráfico también de recursos, de materias primas, ¿verdad? Como el petróleo, me refiero, por Sí, ejemplo. sí. Que El de lo dejar negaban, hacer. pero vamos, que Eso era es conocido por todo el mundo, vamos. omisión por omisión, ¿no? Porque, bueno, pensaba que esto van a demilitar al Assad, que a mí me interesa, por distintas razones, etcétera, etcétera. Y ahora está pagando las consecuencias frente a un monstruo que nunca controló, entiéndase lo que quiero decir, por supuesto, pero que es que ahora no, le cuesta muchísimo contener, ¿no? Y que está viendo, se ve golpeado mes a mes por elementos, por individuos que en nombre de Daesh pues están perpetrando auténticos ataques con decenas de muertos algunos, ¿no? Es decir, se han vuelto totalmente en este sentido las cartas en contra, y donde en un momento delicado por la situación geopolítica, por la situación que está viviendo en el país tras el golpe de Estado, con las purgas que se cuentan a cientos en los elementos de educación, sistema judicial, ejército, etcétera. Pero es que, claro, es que el ejército, por ejemplo, las fuerzas de seguridad también es un elemento clave en la lucha, ¿no? contra el terrorismo. Y nos vemos y vemos que se están purgando, en fin, que se está en estos momentos en un proceso, vamos a decirlo eufemísticamente, ¿no? De reestructuración de la administración, y no es una situación para nada halagüeña, ¿no? La que tenemos ahí para 2017. Bueno, por desgracia, cómo empezamos el año, ¿no? En la discoteca reina, ¿verdad? Para mí es uno de los elementos que más, modestamente, que más me preocupan, ¿no? Para el año que comienza, porque no hay ningún indicio de que vaya a ir de que pueda mejorar o que el número de atentados se pueda reducir. Y una vez más, lo que hemos repetido ya en un par de ocasiones, ¿no? La clave es geopolítica, ¿no? O el contexto geopolítico en el que se mueve Turquía. Yo hay una cosa que me llama la atención. Vale, este hombre está purgando pues, a miembros de las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Cuando llegaron los americanos y el gobierno que pusieron, que era más chií, allí en Irak, a los suníes que antes formaban parte del régimen de Saddam, que pues oye, estos tíos que eran miembros de las fuerzas de seguridad, se les marginó y tal. Y estos tíos ahora mismo pues están siendo la base de lo que es el Daesh. O por lo menos de los inicios del Daesh. Mm, yo lo que digo es, a ver el Erdogan, a ver cómo hace la purga, a ver si esta gente que está purgando de las fuerzas de seguridad, después, resabiados, pues, oye, nos lo va a tener a todos en la cárcel todo el tiempo. Es que son muchos. En algún momento los tendrá que dejar libres y esa gente a lo mejor se toma la justicia por su mano. La cuestión esta que apuntas, la verdad es que es muy interesante. Quizás, fíjate, por una cosa que decías, salvando las distancias con Irak, ¿no? No tanto por las consecuencias directas, sino por el caldo de cultivo que estás creando, ¿no? Y en Turquía hay elementos para la preocupación, vamos a decirlo así, por dos partes, ¿no? O así lo entiendo yo. Por un lado, lo que tú dices, esta gente a la que está represaliando ahora mismo, a la que está sistemáticamente purgando en tantos sitios, eso el día de mañana, esta gente cómo va a reaccionar. Se está fracturando aún más el país, de hecho, ¿no? Y esta división, el día de mañana puede acarrear consecuencias imprevistas, aunque no por ello desconocidas en la historia, ¿no? Y por otro lado, se me ocurre, ¿no? Erdogan está cohesionando o intentando cohesionar a la sociedad en un momento, como decimos, de inseguridad total, con base a la religión y en ciertos discursos, en fin, que invitan a la preocupación, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? ¿Qué caldo de cultivo en cuanto está dando espacio público, recursos,
y poder, quizás ahora mismo, a día de hoy, no material, pero en cualquier caso sí simbólico, pero en los que quizás mañana sí te está apoyando esta gente, para todos estos sectores más islamistas, ¿hacia dónde eso puede derivar? Porque lo que estamos viendo con todo este contexto regional, las primaveras árabes, etcétera, es que la gama de islam político, desde el islam político democrático, moderado, etcétera, hasta la vertiente más rigorista de esas interpretaciones del Islam y que derivan en estos esperpentos, es muy amplia, ¿no? Y con este tipo de impulso, ¿no? Como digo, de dar espacio y cabida a este tipo de discursos, ¿qué se está generando para el día de mañana en Turquía? ¿No? Son cuestiones que ahora mismo quizás solo podemos apuntar, tantear, intuir, no tenemos quizás muchos más datos, pero que sin duda son preocupantes o así se pueden entender. Ujú. Pues dicho lo cual, Turquía nos movemos un poquito más hacia proximidad a Europa, hacia el sur, sin tocar todavía Europa, que lo abordaremos al final, con el norte de África, porque aquí han pasado cosas muy interesantes. Sí me gustaría mencionar, porque quizás no sale mucho en los medios, está algo más soterrado, quizás porque tampoco nos llega directamente, ¿verdad? Que es el tema de la cuestión del Sahel en cuanto a los grupos que allí operan, ¿verdad? En el que yo, bueno, sí también he dedicado algún tiempo de trabajo y demás, en el que, por ejemplo, España también está implicada, ¿no? Y que creo que resulta por lo menos interesante dejar apuntado, ¿no? Porque son, no sé, elementos a considerar para entender el entorno este regional y en especial lo relacionado con el yihadismo. Eh, a distintos países, ¿no? A vuela pluma. Por un lado tendríamos Mali, en el centro del país especialmente, la situación, la verdad, que de inseguridad, de atentados, ataques desgraciadamente ha ido creciendo a lo largo de este año. Vemos que los esfuerzos de contraterroristas liderados por Francia, sobre todo, bueno, pues no termina de dar sus frutos en esta segunda fase, aunque por otro lado hay que entender que acabar con un fenómeno así en un contexto de cientos de miles de kilómetros cuadrados de puro desierto, donde las fronteras son quizás más que en otros sitios, o aún más que en otros sitios, una Irreales, total, sí. mera línea en un mapa, ¿no? La verdad es que se antoja muy, muy complicado, ¿no? Y ahí Francia tiene el apoyo de ciertos países de la región o de muchos de estos países del en torno al G5 que se llama, también ya en el contexto de Unión Europea hay otro tipo de misiones, pero en fin, no es una cuestión para nada sencilla y vemos ciertos elementos para la preocupación, ¿no? También en el norte de Burkina Faso, en Níger, y señalo estos puntos, como decía, no nos llega directamente lo que allí ocurre y quizás se encaja más en esta idea de seguridad, ¿verdad?, internacional, que hay que tener el vecindario, que me permita la expresión, tranquilo para evitar posibles... Pero es que en una cuestión, por ejemplo, hablando de los refugiados, de la crisis migratoria que tenemos en los 2 últimos años, se habla mucho de Siria y es verdad. Pero es que también muchos de estos migrantes que llegan o de refugiados que llegan a Europa lo hacen desde estos territorios, desde la franja del Sahel, un poquito más hacia el este de República Centroafricana, etcétera, por decir así, países que quizás si no suenan por el Sudán, ¿verdad?, por conflictos, y están huyendo de muchos de estos mismos problemas. Y no los vinculamos, por ejemplo, con violencia de tipo yihadista o de muchos de estos grupos armados de naturaleza polifacética, ¿no? Y este es un elemento también que tenemos que considerar y que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos o cuando tratamos de interpretar o explicar algunas cosas, ¿no? Y por eso el mencionarlo, ¿no? De toda esta serie de movimientos y de amenazas que llegan desde allí. Túnez vuelve a ser otro país que, por desgracia, no se ha visto libre de la amenaza o de los ataques de índole yihadista, también muy permeado por lo cuanto acontecía en Libia, en su frontera sur, por ejemplo, especialmente significativo, y algún otro atentado también de especial virulencia, y que hace que el país, bueno, pues se encuentre, antes que nada, aparte de situación de inseguridad, también en una crisis económica, en cuanto que el turismo, su gran motor, y entrada de divisas, etcétera, bueno, pues se ha resentido enormemente, ¿no? Igual que Turquía, igual que Egipto y demás, ¿no? Y en todo este contexto, en el norte de África, pues creo que tenemos que hacer referencia a Libia, como ya
se hizo referencia el año pasado en el anuario del pasado mes de enero. Libia es el gran objeto de preocupación en toda la región. Es un estado fallido, creo que de esto hay poca discusión ya a día de hoy, en donde, sin embargo, y en clave hablamos de lucha contra el yihadismo, se ha producido algunos elementos interesantes y positivos, ¿no? Me estoy refiriendo, sin lugar a dudas, a la caída de Sirte, que era a día de hoy, una vez que ya perdieron Derna, hace ya meses atrás, más en el este, Sirte, que en el anuario, si recuerdan los oyentes, era el gran objeto de preocupación, porque es que un bastión controlado por Daesh, 200 kilómetros de costa mediterránea en todo ese golfo, Sirte, controlados por esta gente, era algo, en fin, preocupante sin lugar a dudas. Sin embargo, sí es verdad que ahora en este mes de diciembre se ha confirmado la liberación de la ciudad y digamos que, bueno, la lucha que se ha llevado a cabo también ha sido una lucha de meses en los que se anunciaba una vez tras otra que se iba a producir la caída, y en las últimas semanas además que se hablaba casi por barrios. Si me permite la broma, era el minuto y resultado, ¿no? Este barrio ha caído tal sector y tal sector, o las posiciones toman el edificio X, ¿no? Ha sido también en un ejercicio de propaganda de estas milicias y fuerzas allí presentes, pues era una constante, ¿no? El goteo de información que nos llegaba. Quizás los dos elementos que han contribuido a que Sirte haya caído. Por un lado, las milicias de Misrata, en nombre del gobierno de acuerdo nacional, de Trípoli, etcétera, pero hasta cierto punto, o totalmente, digamos, autónomas, aunque actuaran en su nombre o bajo su protección. No termina de quedar muy claro, ¿no?, en qué sentido es la relación, quién acoge a quién o quién, pero bueno, el peso en cualquier caso lo ha llevado las milicias de Misrata, que cuentan una fuerza considerable entre las múltiples milicias que hay a día de hoy operando y presentes en Libia, de las más potentes. Fue la fuerza sobre el terreno, sin lugar a dudas. Por el este también había algunas que otras milicias, las denominadas las guardas de protecciones petrolíferas. Estoy tratando de hacer la traducción del inglés ahora mismo, creo que era así como se traduciría, ¿no? Que por el este, por la parte oriental, también trataban de recuperar parte de estos 200 kilómetros de costa, pero sin lugar a duda el avance sobre el territorio y la entrada en Sirte, como digo, especialmente de estas milicias de Misrata, con el apoyo aquí aéreo de Estados Unidos. Esto ha sido importantísimo, ha sido imprescindible para que se consiga el avance atacando posiciones estratégicas del Estado Islámico, ayudando a desarticular sus principales defensas. Entiendo que también con algún otro tipo de intercambio de información, de inteligencia de algún tipo seguramente. Y también tenemos que pensar, y esto aquí volvemos a situarnos en el terreno de lo confuso en cuanto que no hay información confirmada, ¿no? El que también hubiera pues fuerzas de operaciones especiales sobre el terreno, ¿no? Parece que también incluso había francesas. Todo esto se supo cuando se derribó, ¿no?, al parecer, un avión francés. Y, en fin, ha habido un apoyo también occidental, más o menos explícito o presente, y sin lugar a dudas, esto más que confirmado, más que reconocido y más que afirmado, los bombardeos de apoyo de Estados Unidos han sido fundamentales para derrotar al Estado Islámico, que no es el único actor yihadista presente en Libia. Ahora hemos cerrado un capítulo, aquí lo dejamos, pero vamos a tener Daesh o milicias relacionadas con Daesh por un tiempo, que, como decíamos, en Irak abandonarán el control de facto de territorio para acoger una estrategia puramente terrorista, pero también con otros grupos muy, en fin, presentes en este país o en algunas de sus ciudades, que van a seguir, que van a ser parte del entorno, ¿no?, de lo presente, ¿no? Quiero decir, señalo esto porque, en fin, no debemos pensar que el que Daesh no tenga ya un bastión en Libia, que Sirte haya caído, se ha acabado el problema yihadista.
No quiere decir que no van a dejar de operar por ahí. No. Y la preocupación es que incluso ahora se desplacen hacia el sur de Libia, en zonas donde tienen sus propias dinámicas de conflicto y donde hay en fin, otros grupos que pueden serles afines por pura intereses comunes, aunque sean espurios y momentáneos, una convergencia de agencias. De hecho, el general Haftar ha dicho que va a hacer una operación hacia el sur. Todo algo tiene que ver con esto. O algunos otros analistas y expertos dicen que que se puede producir una diseminación más allá de las fronteras libias, ¿no? Por todo esto que decimos del Sahel y todo eso, que muchos de estos milicianos busquen refugio en muchos de estos países y demás, ¿no? Es decir, tenemos que seguir pendientes de lo que ocurra allí, ¿no? De lo que está pasando. Y el yihadismo quizás con menos fuerza, quizás con menos repercusión mediática, pero va a seguir presente, ¿no? en Libia en el próximo año, sin lugar a dudas. También con sus propias dinámicas geopolíticas, ahora que nombrábamos a Haftar y demás, ¿no? Pues parece ser que ahora tiene buenas relaciones con Rusia, precisamente porque la comunidad internacional apoya al gobierno de acuerdo nacional, no a Haftar. Entonces dice, pues yo me paso al otro lado. Pues alguien me tiene, claro, ya tenía el apoyo en su Egipto, ¿no? Por ejemplo, de Al-Sisi y demás, pero sí, todo parece indicar que si la comunidad internacional, entendamos por eso Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, me dan la espalda, pues yo me busco otros amigos y ha hecho un segundo viaje hace un par de semanas, a final de año, de nuevo a Moscú. En fin, es una situación interesante, ¿no? Entiéndase en el adecuado contexto esto de interesante, pero... Sí, pero parece un poco esos juegos que había de la Guerra Fría, de un gobierno se posicionaban de un lado y de otro. Sí, es que efectivamente vamos a tener que desempolvar los libros. Aquí lo Histocast que habéis hecho de el contexto en un momento sobre cuestiones de Guerra Fría o parecida o de algunos de estos elementos, volver a rescatarlos, porque es que algunas de estas dinámicas efectivamente recuerdan a esta situación. O sea, si Occidente, pongamos entre comillas Occidente, me abandona, pues yo me voy con Rusia. De hecho, es lo que se ha producido en Libia, ¿no? En fin, tenemos elementos, ¿no? Por eso la historia hay que tenerla siempre en cuenta, nunca hay que olvidarla. Es un elemento de aprendizaje para el presente muy, muy interesante, ¿no? Y ahora sí, si te parece bien, pues terminamos de darle el salto a Europa, donde yo creo... Vamos aquí con nuestras cositas, que como habéis visto, no son las únicas que hay. Es decir, que hay muchas cosas y nosotros siempre estamos con lo nuestro, pero que hay muchas cosas más, que es lo que hemos visto hasta ahora. Sí, efectivamente, pero no hay que olvidar realmente, aunque parezca algunas veces parezca lo contrario, que el grueso de verdad yo ya lo decía en su momento el profesor Jordán, ¿no? Y nunca está de más recordarlo, que el grueso de víctimas de este fanatismo, de esta locura, pues está en todos estos países que estamos comentando y las víctimas son musulmanas. Lo que ocurre también es que, oye, es que vivimos en Europa, es que estamos, y cuando evidentemente no la empatía, ¿no? O la proximidad geográfica, pues hace que, por razones obvias, aquello que suceda aquí pues tenga una mayor repercusión, una mayor relevancia y lo sintamos como más próximo, ¿no? Decía, quizás esto sea como una nota polémica, ahí lo dejamos, pero decía que ha sido 2016 el año de la pérdida de la inocencia para algunos países. Por algunos países puedo mencionar Bélgica o puedo mencionar Alemania, ¿no? Ha sido un año muy complicado para estos dos países, igualmente para Francia, por supuesto. No vamos a entrar en este anuario esta vez en Estados Unidos, aunque hay que recordar la masacre de Orlando en junio, con un individuo simpatizante vinculado a Daesh. No hay que olvidarla, pero me voy a quedar en Europa. Como digo, han sido más los países afectados, ¿no? Golpeados por el terrorismo. Pero, por ejemplo, hablando de Bélgica, sí, y de Alemania, pues estos dos países o sus sociedades, sus políticos, bueno, pues a base de shock se han dado cuenta o han reaccionado a lo que ya estaba ocurriendo de una manera u otra. Que no es que permanecieran ajenos a ello, por supuesto que no,
pero no terminaban de verlo como un asunto propio, ¿no? Que estuviera de verdad de lleno en su agenda, aunque es cierto, no hay que ser injusto ni mucho menos, que trabajaban, que colaboraban, ¿no? en estos esfuerzos, pero como digo, no habían sufrido un golpe tan fuerte y, y eso hacía que lo vieran con cierta distancia, ¿no? O que no estuviera en el top de su agenda política y ni mucho menos en la mediática, más allá de que sucesos como el de Niza en Francia conmocionaran a toda Europa. Ha habido diversos atentados en el continente, como los oyentes sabrán más que de sobra. Quizás por mencionar los más significativos, pues el de Bruselas en marzo, en el aeropuerto y en el metro, que estaba vinculado a su vez con el de noviembre en París, aquellos trágicos acontecimientos, aquel trágico y terrible atentado. Luego el de Niza, el 14 de julio, una fecha además especialmente simbólica, que digamos sería tras el de París y Bruselas el tercero más en importancia, ¿no? Maldita importancia, ¿no? Pero bueno, por intentar clasificarlo de algún modo. Y donde el de Niza además tuvo este elemento del camión, que realmente espantó todavía más si cabe, ¿no? ¿Por qué? Porque da un elemento más de inseguridad, ¿no? La percepción de inseguridad de que de ninguna... El camión lo pueden conseguir en cualquier lado, vamos. Efectivamente, y en un paseo marítimo, en uno de estos contextos, ¿no? O como fue el caso de Berlín, en un mercadillo de Navidad. Claro, la situación, el que la persona sienta que eso puede ocurrir aquí, en su misma calle, aún es todavía mayor, ¿no? Y ese elemento de pánico, pues se puede ver desbocado, ¿no? Y por último, y lo estamos ya mencionando, pues el caso de Berlín, ahora más ya cercano en el tiempo, en diciembre, que si me permiten la anécdota personal, en esos días estaba yo en Alemania y me llamó la atención, creo que esto es interesante también en cuanto a comparar, ¿no? La actitud de los, no sé, de los políticos o de la clase política, como queramos decir, de los medios de comunicación, fue, la verdad, bien distinta a la que, por ejemplo, experimentó Francia o a la que, cómo reaccionó Francia tras los atentados, por ejemplo, en noviembre. Es verdad también que Francia venía, no era el de noviembre, su primer atentado, recordamos el de Charlie Hebdo, entre otros, y la naturaleza en cuanto a número de víctimas, para empezar, pues fue muchísimo mayor, ¿no? Pero frente a Francia, esa reacción, no sé cómo expresarlo, ¿no? Para tratar de ser ecuánime, ¿no? Y que se entienda, ¿no? Lo que quiero decir, ¿no? Pero a lo grande, ¿no? Esta llamada, estamos en guerra, bueno, 20 meses llevan en estado de emergencia, 20 meses en estado de emergencia, ¿no? Sí, que parece que ha pasado y no ha pasado, que siguen así. No, es que sí, es que 20 meses, ¿no? Es que dice, bueno, si el estado de emergencia dura 20 meses, esto ya no es una emergencia, es un estado de normalidad, ¿no? Y esto invita a pensar otras cosas. Sí, Sin pero embargo, prácticamente vamos, lo que decían ellos, estamos en guerra. sí, efectivamente, la frase literal, ¿no? Si no recuerdo mal, de Manuel Valls, que fue quien la pronunció exactamente, ¿no? En fin, fue este tipo de reacción, ¿no? Y frente a ello, pues en Alemania, todo, digamos, las autoridades, una cautela, incluso Rayano, el decir, bueno, señores, creo que está bastante claro, ¿no? Lo que ha pasado, no hace falta. Pero sin embargo, se cercioraron de que efectivamente fuera naturaleza terrorista, de que fuera tal. En este caso, Merkel como líder, un discurso mucho más tranquilo, mucho más pausado. Entiendo que quizás la cuestión de los refugiados es un elemento muy espinoso, muy preocupante, y que algunos elementos, por ejemplo en el caso alemán o en el caso francés, de la extrema derecha, tratan de vincularlo a ligar a estas cuestiones, la del yihadismo, la de refugiados y demás, cuando no tienen nada que ver, ¿no? Son cuestiones totalmente distintas. Sí, nota al pie de página. El caso de Berlín, conocíamos en estos días que el autor del ataque, al parecer, fue denunciado por compañeros, vamos a decirlo así, que compartían con él refugio y demás, y lo denunciaron, en fin, veían algo raro en este tipo, ¿no? Esto es algo que, por supuesto, estos grupos de extrema derecha no van a decir nunca, ¿no? Este tipo de detalles que ponen claro sobre oscuro que no hay que mezclar cosas, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí. Porque es una cuestión muy, muy delicada, ¿no? Y en Alemania realmente
preocupante, ¿no? Esto sí es el tema número uno en la agenda y rápidamente cuando acaeció el atentado, las miradas se dirigieron pues a este gran drama de los refugiados que viene sufriendo y viviendo Alemania desde hace dos años y que algunos, como digo, tratan de vincularlo. Las reacciones, lo que quiero señalar, entre Francia y Alemania, por decir solo dos países, fueron totalmente distintas, ¿no? Y esto es interesante en cuanto a lo que decíamos al principio de Europa sufriendo ataques y todo parece señalar que, por desgracia, lo vamos a seguir viendo en tiempos venideros, ¿no? Esto, por desgracia, pues creo que es así, ¿no? La distinta respuesta que se puede articular tanto por la clase política como por los medios de comunicación, por la sociedad en su conjunto, ¿no? Es algo para tomar nota y que merece la pena que se estudie, ¿no? Sin lugar a dudas. Como digo, no fue los únicos atentados. Alemania, por ahí venía calentándose la cuestión, si se me permite la expresión, pues en julio tuvo dos ataques terroristas igualmente, aunque sin víctimas mortales, en Würzburgo y en Ansbach. También en Normandía, en julio, si recuerdan, en la iglesia, donde mataron a un sacerdote, Sí. efectivamente. En agosto, otro caso en Charleroi. En fin, todo el año se ha visto salpicado por este tipo de acontecimientos, donde una vez más vemos que se mezcla, retomando la idea del principio, este tipo de ambos fenómenos, ¿no? Terroristas, como puede ser el caso de Bruselas, articulados en torno a una célula, con mayores vínculos con la entidad matriz, por así decirlo, y en otros individuos que tienen vínculos, eso sí es importante reseñarlo, nunca están solos, realmente siempre de manera más o menos formal o a través de redes, etcétera, tienen vínculos con otros simpatizantes o con otras personas vinculadas a la organización que lo que hacen es, antes de cometer el atentado o en los instantes posteriores, como fue el caso precisamente de Berlín, pues juran lealtad o emiten un vídeo mostrando su simpatía y su compromiso con Daesh y su causa, etcétera, etcétera, y luego Daesh lo acoge como uno de sus soldados, ¿no? Es también como un patrón, una tendencia que se ha podido ver en este tipo de ataques, el ver estas dos dinámicas, ¿no? Lo cual nos da a entender, pues, o es una muestra más, una evidencia de la naturaleza compleja de este fenómeno, ¿no? Y de que realmente hacerle frente no va a ser nada fácil. Clave será, por supuesto, el trabajo policial, el trabajo de inteligencia. En este sentido, perdón, y respecto a la inteligencia y lo que decía de esa, si se me permite la expresión, de pérdida de inocencia, vemos los terribles en cuanto a consecuencias nefastas, fallos de inteligencia y seguridad que tanto en Bruselas como en Alemania hemos tenido, ¿no? Y la importancia, por ejemplo, de ver la historia para comprender el porqué. El caso de Alemania, un par de análisis muy, muy interesantes sobre algunos de estos fallos en la coordinación de todo el sistema, ¿no? Y las múltiples, al final nunca hay una causa, ¿no? Sino múltiples, y la coincidencia, pues, de la descoordinación o el que no haya elementos, mejor dicho, ¿no? El que no haya elementos de coordinación entre las múltiples agencias y cuerpos de seguridad de Alemania, también muy fragmentados, una tradición histórica, digamos, en el que para el decisor político, en el caso alemán, pues este tema de la inteligencia o la seguridad no ha sido una prioridad absoluta, volviendo a la Guerra Fría, ¿no? En la Guerra Fría, bueno, pues Estados Unidos jugaba un papel interesante y muy importante en Alemania, y digamos que esa dinámica o esa falta de inteligencia pues se arrastraba todavía o se arrastra a día de hoy. En fin, todos estos elementos son los que algunos analistas coinciden en señalar en Bruselas o en Alemania como fallos, ¿no? Que han, en definitiva han facilitado el que estos individuos pues llevan a cabo pues sus brutales y terribles intenciones. Y sobre ello pues tratarán entiendo, ¿no? de trabajar y ponerse las pilas
por aquello, como digo, ¿no? En este 2017, bueno, pues hay ahora un impulso renovado por trabajar en todos estos ámbitos y con el objetivo de tratar de minimizar en la medida de lo posible el riesgo de que se repitan acciones de este tipo a lo largo de 2017. Uh-huh. La verdad es que ha estado bien que menciones, porque es que parece que estos tíos son impredecibles, ¿no? Es que antes han mencionado, pues de fulanito este que actuó, ahora mismo no me acuerdo cuál me habías dicho, si el de Berlín había sido denunciado por sus compañeros. Oye, pues eso es un fallo de seguridad, es decir, si ha sido denunciado a sus compañeros, ese tío había que tenerlo bajo vigilancia, en fin. Sí, Pues efectivamente. Y vamos, los de Bruselas, pues para qué vamos a hablar, pero vamos, que es cierto que los servicios de seguridad pues se tienen que, como has dicho, en Bélgica y en Alemania, pues aunque estaban haciendo cosas, pero de repente se han dado cuenta que ese problema ya estaba ahí, que no era de prevención, que ya lo tenían ahí, que se tienen que poner las pilas. Sí, totalmente. Es quizá como decía al principio del todo, ¿no? Estas lecciones aprendidas de este año, de las que pues quizás se trate de extraer alguna conclusión interesante para este 2017 y ponerse con ello, ¿no? Para tratar de remediarla y mejorarlo. Uh-huh. Por el bien de todos que sea así. Bueno, esperemos. Sí, sí. Bueno, ¿queda algo con lo que quieras concluir, Alberto? No, realmente he intentado al menos, ¿no? Con a grandes rasgos intentar trasladar lo que ha habido este año, más relevante desde este punto de vista. Y nada, que hay que seguir trabajando y aprendiendo para conocer mejor este fenómeno y a quien le corresponda, pues tratar de evitarlo, ¿no? Uh-huh. Pues que sea así. Esperamos verte el año que viene también con el anuario 2017. Desgraciadamente tendremos que hacerlo. Será un placer. Esperemos, si es más cortito, será buena señal. Eso es verdad. Bueno, pues nada, muchas gracias por tenerte aquí, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Seguro que los oyentes, vamos, han... iba a decir saboreado, estos temas siempre les gustan, es así. Y que habrán aprendido un montón de cosas que normalmente no verán en medios de comunicación, aunque alguno ya se va trayendo gente más especializada. Bueno, pues nos emplazamos de aquí en un año, como dicen en un pueblo de al lado del mío, de aquí en un año. Vamos a despedir a Alberto, ya sabéis que es Alberto Bueno Fernández, es investigador predoctoral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Granada y también es miembro del grupo GESI, que es un grupo de seguridad internacional, ¿no? En seguridad internacional. Efectivamente. Eso es. @grupo GESI. ¿Y cuál era tu Twitter? Mi Twitter, @CAlbertoBF. Eso es. Correcto. Alberto BF, eso es. Pues nada, Alberto, que lo dicho, un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, encantado de estar con vosotros. Y bueno, pues nuevo fichaje para Histocast, de verdad, ha sido un lujazo, ¿eh? Sí, sobre todo que en 2017 sigáis con vuestros fantásticos podcasts, eso sí que será buena señal. Bueno, yo creo que es bueno para todos que haya un espacio para que la gente pues se informe de este tipo de cosas, que es que si no, ¿dónde va a ser? Porque en los medios generales es más complicado. Ya he dicho, yo creo que lo he dicho al principio, que hay a veces demasiada información y a veces hasta desinformación. Solo de a veces por decirlo, pero vamos, es así. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.